Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual, la perspectiva de las curadoras, o en inglés The Curator's Perspective, una serie de pláticas, de presentaciones sobre curaduría, sobre procesos curatoriales, sobre ideas, sobre curaduría, sobre arte en the front. Respondiendo a la pregunta de Diana, esta plática va a ser en español, sí. Esta plática será en español. Tenemos otras en este programa que son solamente en inglés, unas que son en Spanglish, unas que son bilingües. Algunas serán subtituladas al inglés o al español cuando se suban a nuestro canal de YouTube. Pero en esta ocasión, dado que contamos con Mónica y Melissa Arreola, que tienen su espacio, un espacio de arte llamado 206 Arte Contemporáneo en Tijuana, Baja California, creímos conveniente que toda la plática fuera en español. Para los que no saben, estamos en la región fronteriza de San Diego y Tijuana, y entonces el inglés y el español van por ahí, se mezclan y a veces uno, a veces el otro. Pero bueno, en este caso, Mónica y Melissa van a hacer la presentación en español. Gracias a quienes nos acompañan y un saludo a quienes nos ven en el canal de YouTube tiempo después de que se grabó esto. Pues es un placer para nosotros, para The Front, para mí, Francisco, presentar a Mónica y Melissa Arreola, arquitectas, curadoras, artistas, músicas, personajes del arte transfronterizo, binacional, aquí en San Diego, en Tijuana. Y este espacio 206 Arte Contemporáneo, que ha sido un oasis, que ha sido una antenita en el cerro, realmente dando una luz, guiando y dando estos recursos, este oasis literalmente en el arte en la región. Entonces, sin más que decir, las dejo, Mónica y Melissa. Adelante, por favor, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar pues, el día de hoy aquí. Gracias, Francisco, por la invitación y a The Front por invitarnos a formar parte de este ciclo de conversaciones. Bueno, mi nombre es Mónica Arriola, soy arquitecta y artista visual, y mi nombre es Melissa Arriola, igual manera soy arquitecta y artista multidisciplinaria. Y el día de hoy vamos a estar hablando así en conjunto sobre lo que es el espacio de 206 Arte Contemporáneo, una breve historia de sus inicios, algunas ideas sobre los procesos curatoriales y pues exposiciones que hemos estado albergando en estos 10 años del espacio. Entonces, empezamos. Ok. A ver, avanzamos. Aquí tenemos una presentación. Inicialmente, el espacio de 206 Arte Contemporáneo inició en la zona centro de la ciudad de Tijuana, en un pasaje que lleva por nombre Pasaje Revolución, un pasaje que en sus inicios, en el 2012, fue un proyecto liderado por Max Mejía, quien él estaba muy interesado en crear un pasaje cultural, y cuando llegamos al pasaje, pues la mayoría de los locales comerciales estaban dedicados a galerías de arte o estudios de artistas. Era prácticamente pues la iniciativa, ¿no?, del pasaje Revolución.
Aquí son algunas fotos del interior del pasaje. Se encuentra sobre la Avenida Revolución. Y aquí teníamos nosotros nuestro espacio. El espacio se llama 206 Arte Contemporáneo porque 206 es el número que le corresponde o le correspondía al local comercial que nos tocó. Entonces, dejamos, queríamos tener un poco de esta como historia del espacio, darle dejarle el número, ¿no? Ajá. Como darle como esta identidad del número del local, como esta historia que tenía el local. Y también el piso, ¿no? Dejar el piso, tenía esta textura muy de los años 70, entonces nos interesaba como de alguna manera dejar estas Vestigios. Vestigios exactamente del lugar, Del sí, lugar. esa es la palabra. Me gustaría como acotar un poco ahí, cuando decidimos, bueno, cuando recibimos la invitación de Mas Mejía para formar parte del proyecto que él tenía en el pasaje Revolución, Mónica y yo decidimos, obviamente no teníamos todavía muy claro qué íbamos a hacer, pero cuando nos invitó y nos enseñó el local, nos enamoramos del local. Decidimos en ese momento, Mónica y yo, que era momento de abrir un espacio dedicado al arte. Es cuando nos replanteamos, Mónica y yo platicamos por qué era necesario y qué tipo de actividades se iban a desarrollar, ¿no? Para este proyecto me gustaría hacer mención que invitamos a dos amigos que formaron parte fundamental en los inicios de 206. Abril Castro, quien nos apoyó muchísimo con las primeras exhibiciones de curaduría, y Yabel Loxan, que nos ayudaba también mucho en la participación de la museografía y el montaje. Y la curaduría. Y la curaduría, ¿no? Digo, afortunadamente y desafortunadamente, pues ya no están en Tijuana porque pues tomaron rumbos hacia otras ciudades, ¿no? A formar otros proyectos personales, pero ellos fueron también parte fundamental de los inicios del proyecto de 206, Arte Contemporáneo. Y también nuestro museógrafo, que es Luis Dueña, con quien seguimos trabajando. Él también ha sido una parte como muy fundamental dentro de la museografía, ya que él sí tiene pues una trayectoria de museógrafo, no sé, por más de 10 años. Entonces con él caminamos mucho en decisiones importantes a la hora de la museografía. Y bueno, como dice Melissa, el abrir el espacio de alguna manera al principio fue un poco naif o muy romántico, en donde nos pareció que era importante también hacerlo por las siguientes situaciones muy específicas que estaban pasando en la ciudad de Tijuana. Por un lado, veíamos una generación de artistas que se estaban graduando de la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad del Estado de Baja California, lo cual venía a impulsar estas nuevas generaciones dentro del arte. Y por otro lado, una, digamos, ruptura que se hace en aquel momento, en el 2008, 2009, por ahí, con el Centro Cultural Tijuana, ¿no? Llega una nueva administración en donde no se forma un equipo, pues, con la comunidad cultural. Se crea una ruptura entre esta administración del Centro Cultural y los artistas de la comunidad tijuanense. Y esto también nos viene a replantear qué papel juegan las instituciones dentro del arte contemporáneo y cómo podríamos aprender a trabajar sin la institución, siendo que Melissa y yo como artistas aprendimos realmente a trabajar o forjamos una carrera a partir de las instituciones, ¿no? Entonces, estas como dos cuestiones importantes, los artistas que venían graduándose de la universidad y esta ruptura con el Centro Cultural crea como estos replanteamientos también de abrir el espacio. Y también otro punto que nos tocó a Mónica y a mí es que, como comenta, ¿no? Que trabajábamos mucho de pronto con la institución y en ese momento realmente había muy pocas galerías en la ciudad de Tijuana.
Y creo que una de las galerías que nos marcó bastante fue la Galería Nina Moreno, que estuvo situada en el centro, enfrente del Parque Moreno, perdón, del Parque Teniente Guerrero. Ajá, Guerrero. Y creo que el haber conocido el espacio de Nina Moreno a mediados de los 90 y haber participado en exhibiciones individuales y colectivas y la manera en que ella trabajaba con los artistas, cómo nos reunía en su galería, yo creo que también fue un punto, una semillita importante para nosotros, el hecho de que por lo menos para mí fue como clave para saber que algún día me gustaría tener como un espacio así, ¿no? O sea, creo que el espacio de Nina Moreno, la galería, fue también un punto clave, ¿no? También que quisiera resaltarlo. Bueno, entonces pues empezamos ya con las dinámicas en 206 Arte Contemporáneo teniendo exhibiciones, las cuales ahorita las vamos a mencionar, pero nos vamos a enfocar ahorita con los públicos que maneja el espacio, ¿no? El espacio obviamente maneja públicos que sí tienen una relación con el arte, pero igual también no tienen una relación con el arte. Es un público más, también como un público general. También, bueno, o artistas, o públicos que sí les interesa un tema específico y asisten a las conversaciones, que ya son públicos más específicos. O los estudiantes de la Universidad del Estado de California, también son parte de nuestro público. Y también otros de nuestros aliados, pues es la Universidad de San Diego, UCSD, ¿no? Que de alguna manera muy particular siempre está muy interesado en lo que estamos haciendo por acá en Tijuana y también particularmente en el espacio. Hemos tenido también, por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Arizona, o también hemos sido muy cercanos, por ejemplo, a las actividades con Relaciones Inesperadas, que es un proyecto que tiene Ingrid Hernández y Abraham, se me Ávila. fue, Ávila, Abraham Ávila. Siempre hemos tenido como una relación muy, muy estrecha, también con Relaciones Inesperadas y 200 Arte Contemporáneo. Y en algún momento también hubo un Festival Internacional de Fotografía de Tijuana, que también por ahí pues se acercaron con nosotros y hacíamos pues recorridos con ellos, ¿no? En el espacio. En su momento también estuvo con nosotros Mónica Mayer, que fue una gran visita tenerla por allá en 206. Y también el doctor Néstor García Canclini estuvo por ahí. Entonces, el espacio alberga una cantidad muy diversa de públicos y de visitantes que en su momento nosotros no sabíamos que podría suceder, ¿no? Entonces, esto ya es como parte de la historia. También para hacer otra acotación. Nada más quisiera comentarles que el pasaje Revolución, donde estuvimos ubicadas casi 8 años, también surge en respuesta a lo que estaba pasando en el centro, ¿no? Que estaba en esta rehabilitación de pasajes, ¿no? Y yo creo que el pasaje que era nuestro vecino, el que se encontraba enfrente del pasaje. El Gómez y el pasaje Rodríguez. Fueron también como claves para que se pudiera detonar y Max Mejía, que en paz descanse, pudiera detonar el proyecto que él tenía en mente en el pasaje Revolución donde estuvimos. Y creo que me gustaría hacer mención que proyectos que nosotros visitamos en el pasaje Rodríguez también fueron esenciales para que se impulsara el proyecto de 206, como la Galería Nodo, Freelance o Praxis Studios, ¿no? Que eran estudios que surgieron en el pasaje Rodríguez y que eran liderados por estudiantes, ¿no? De la UABC, ¿no? Entonces, sí nos gusta mucho hacer como referencia que ya había otros espacios que fueron parte fundamental para que también el proyecto de 206 surgiera, ¿no? Fueron muchos aspectos y motivos. Ok. Sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a platicar sobre las exhibiciones, algunas exhibiciones que estuvimos realizando en esta primera etapa, porque el espacio este año está cumpliendo 10 años y nuestra primera sede fue en el centro,
de la ciudad de Tijuana, ahora tenemos otra sede acá en la delegación de la mesa. Y cuando abrimos el espacio, por eso mencionaba que era un poco como la idea un poco muy romántica y muy naive, empezamos sin saber todo lo que iba a conllevar, como tener un espacio de arte, desde generar ventas, hablar con coleccionistas, tener procesos museográficos o procesos curatoriales, procesos administrativos, embalaje de obra, entrega de obra, o sea, son una cantidad de registro de las exhibiciones. Nosotros realmente no teníamos en lo absoluto claro todo lo que se tenía que hacer en un espacio. Nosotros dijimos, sí, vamos a hacer una exhibición y la hicimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de una manera muy orgánica, fuimos aprendiendo todos los pasos que el espacio de arte 206 lo iba requiriendo. Entonces, ir aprendiendo, ir preguntando, acercarnos a personas que tenían a lo mejor cierto estudio en coleccionismo, entonces ir preguntando e ir aprendiendo sobre la marcha todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una exhibición de Omar Pimienta, que es la imagen que estamos viendo ahorita, donde pues había en la exhibición pues escultura, o en el caso, por ejemplo, de la exhibición de Alejandro Zacarías, teníamos más gráfica o técnica mixta. En el caso de Cheram, fue una instalación que se hizo pues específicamente para el espacio, y como que siempre trabajamos muy de la mano con el artista. ¿Qué va a requerir? ¿Cuál es su propuesta? Para que a la hora del montaje pues estar preparados con todos los requerimientos que el artista requiere, desde cuántos chilillos, iluminación, entonces o sea, hay todo un trabajo previo, ¿no? Sí, por lo general, las exhibiciones que presentábamos en 206 en el centro eran exhibiciones, por lo general eran individuales, nada más las colectivas se presentaban en los aniversarios, y el trabajo que se tenía de una exhibición era casi de un año, ¿no? O sea, cuando tú veías una exhibición en 206 Arte Contemporáneo, ya había pasado un año de trabajo desde el texto curatorial, el tipo de piezas, y es un trabajo que siempre nos ha gustado muchísimo involucrar a los artistas que estén en el montaje, en el proceso curatorial. Son decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Es para nosotros muy importante que el artista también tome decisiones, ¿no? Si él no está de acuerdo que la pieza vaya en ese momento ahí por algo, se platica, se trabaja y se van haciendo pues decisiones en conjunto. En conjunto, sí. Sí, es un trabajo muy colaborativo y obviamente de la mano con el artista. Y como lo menciona Melissa, pues las exhibiciones por lo generalmente se trabajaban con 1 año y medio o 1 año de anticipación, porque no puedes invitar a un artista un mes antes, ¿no? Para una exhibición, pues tiene que tener su tiempo de generar su obra, madurar la obra y ya pues tenerla, ¿no? Y la mayoría de las exhibiciones que presentamos son exhibiciones que se hacen para el sitio. Para el sitio, para la galería. Para la galería, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos eran exhibiciones que el artista conocía el espacio y ya tenía muy claro en qué muro quería poner qué pieza, en cuál. Entonces, nosotros los apoyábamos mucho con cuestiones también de museografía, ¿no? De hoy sabes que la pieza es muy grande y este muro no te va a aguantar, ¿no? Entonces tenemos que moverla a este punto, entonces vamos replanteando en el otro, ¿no? Entonces era un trabajo de 1 año, ¿no? Entonces, de mucho trabajo. Y específicamente proyectos que se plantearon para el espacio, ¿no? Las exhibiciones. Sí, por ejemplo, este es un trabajo de Joy Jiménez, que también estuvo con nosotros participando. Y también pues fue un trabajo que fueron muchas piezas hechas en madera y pintura. Y entonces, bueno, esta selección que hicimos es como para
que pudieran ir como un poco reconociendo estas distintas técnicas y formas distintas de montaje de la exhibición que se generaban en 206 Arte Contemporáneo. También pues a veces también tendríamos algunas pantallas o audio en las exhibiciones. Por ejemplo, en el caso de Jessica Sánchez, aquí también fue un trabajo que se hizo con ella, o sea, trabajando muy cercana con Jessica, exactamente de cuántas bases iba a necesitar, cuáles eran el número de piezas. Entonces el espacio pues volvía, pues cada vez, siempre era como bien diferente. Sí. O sea, cada exhibición era bien diferente el montaje y se transformaba pues obviamente el espacio. En esa exhibición sí trabajamos con el Secut, ¿no? Sí. El Secut nos apoyó con las bases. Era otra administración. Y bueno, esto también fue un trabajo de Katy Sepúlveda y bueno, también es otra forma también de montaje. Eran pues estas como cartulinas intervenidas por la artista. También cabe señalar que, bueno, las imágenes que les he mostrado han estado viendo que utilizábamos este material de petatillo. También lo quiero comentar porque sí vale la pena. Los muros de ese lugar de 206 Arte Contemporáneo eran de concreto. Entonces era bastante complicado todo el tiempo estar achilillando. Entonces lo que decidimos fue generar estos marcos de petatillo en donde durante casi 6 años nunca le dimos mantenimiento porque podías achilillar y quitar el chilillo y no se veía en dónde estaba, podías marcar algunas medidas. Entonces un material sumamente noble para trabajar cuando carecemos de presupuesto, ¿no? Entonces, sí también se pensó mucho en cómo poder utilizar las paredes de una manera sencillo, porque era concreto, pero también que no se tuvieran que estar resanando todo el tiempo, ¿no? Y esta fue una exhibición de María José Crespo, en donde ya era, creo que fue la segunda vez que incorporamos video. Sonido y video a una exhibición. Y aquí, ya en algún momento decidimos quitar el petatillo y sí, ya tenemos más presupuesto. Ya había presupuesto, Entonces ahí sí decidimos quitar el petatillo, bueno, más bien dejamos las estructuras de petatillo, pero las forramos de yeso y las pintamos, ¿no? Este es un trabajo, una exposición de Marisa Reigosa. Ella en esta propuesta también, igual, volvemos con estas diferencias distintivas de trabajo en la museografía y curatorial. Fueron varias piezas que se montaron en el muro. Igual, un trabajo que se hace en conjunto con la artista. El momento del montaje siempre está presente el artista y se van tomando decisiones en conjunto. Sí. Y esta fue la última, no, de la penúltima exhibición que tuvimos en el centro, y el artista es Cristian Franco, y Cristian sí nos hizo una propuesta donde pintó el espacio de amarillo. En un muro hizo este rostro, y tenía como un podio, ¿no? Que era parte de la instalación que Cristian Franco nos estaba proponiendo. Entonces, prácticamente, un poco en esa primera etapa, pues sí es como estas diferencias y tan distintivas, pues, de los montajes que se tuvieron en el espacio. Después, me falta Juan Villavicencio. Juan. Me acordaba. Juan Villavicencio también fue otro tipo de montaje. Bastante complicado trabajar con
cerámica. con cerámica escultura. y escultura. Y este fue también un montaje que se trabajó muy de la mano también con Juan Villavicencio, desde la selección de las piezas y cómo se iba a hacer y se iba a realizar el montaje. Quedó muy, muy bonita también esta exhibición. Y bueno, esta también es de una exposición colectiva, no sé si del 6º aniversario o 7º aniversario, pero ahí participaron ahí con nosotros Fernanda Uski, que se ve por aquí, Oslin Wizard, Omar Pimienta y Vanessa Ramos. Me todavía sigue. Y esta fue una exhibición que trabajamos con Andrew Roberts, que también fue igual, trabajamos muy pegados, o sea, como pegados de la mano con Andrew, de igual qué tipo de montaje iba a querer, qué tipo de bases necesitaba para los guantes, también cómo se iba a colgar este saco de box. Entonces, pues todo eso se estuvo trabajando pues mucho con el artista. Y también la museografía, ¿no? Como lo comenta Mónica, para nosotros es muy importante que el artista se involucre en la curaduría, ¿no? Es esencial para nosotros. Y, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Y bueno, este fue un trabajo de Vero Glesky. También ahí se pueden ver como estas distinciones, ¿no? De su trabajo. Por un lado, del lado izquierdo, es a lo mejor como más formal la obra. Y del otro, pues era algo más pues, asimétrico el montaje con sus piezas. Y fue una exhibición de Aldo Guerra. También por aquí se logra ver. Es una más esta. Bueno, y aquí una plática que tuvimos con María José Crespo y Daryl Portis, porque también dábamos pláticas en el espacio. Después, pues, se vino la pandemia. Sí, por ahí a principios del 2020, bueno, cabe mencionar que recibimos la noticia por parte de la administración del pasaje donde estábamos ubicados, que pues ya el pasaje ya no era un pasaje dedicado a proyectos culturales, sino a proyectos comerciales. Entonces se nos hizo ahí la petición de que nos podíamos quedar con el local, pero pues si cambiábamos el giro, ¿no? Si vendíamos camisetas, tazas o hacíamos un café, pero pues que la galería no podía estar ya porque pues realmente era un proyecto ya comercial, ¿no? Entonces, Mónica y yo nos replanteamos sobre lo que iba a pasar con el espacio de 206 y justo nos pensamos si era importante buscar un espacio en el centro o realmente traernos el proyecto acá a Las Palmas, que es donde vivimos. Y pues como vemos cómo está cambiando el centro, cómo son proyectos más comerciales, cómo está llegando la vivienda vertical, cómo está este desplazamiento que se está dando. Subiendo las rentas. Subiendo las rentas. Entonces nos replanteamos y dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de dejar el centro y venirnos acá a la mesa, Las Palmas y tener más control con el espacio, ¿no? No irnos a un espacio del centro que nos suban la renta o que nos digan otra vez, ya no necesitamos galerías, ¿no? Y justo cuando estábamos dejando el espacio, que fue en marzo del 2020, así entregamos las llaves del local y el siguiente día fue cuando nos dicen ya pues que estamos en cuarentena, en la disque cuarentena, ¿no? De la pandemia de COVID en México. La cuarentena en la cuarentena de un año. Entonces, pues nos quedamos así como que, uy, bueno, pues de una manera, pues qué bueno que ya no estamos en el centro, digo, porque igual si hubiéramos estado, no hubiéramos aguantado económicamente estar con un espacio cerrado. Y justo empezábamos a construir acá en nuestra casa, ¿no? Porque decidimos aventurarnos a construir el espacio, ¿no? Aquí en un segundo nivel. Entonces, prácticamente la pandemia fue un proceso de replantearnos el proyecto, de terminar la construcción
y sobre cómo tener proyectos en pandemia, proyectos digitales que pudieran pues aportar a este público que éramos todos, que estábamos pegados en las redes sociales porque lo que más queríamos en ese momento era tener contenido interesante sobre conversaciones, sobre pláticas, sobre exhibiciones digitales. Y es cuando empezamos un proyecto que se llamó Intersecciones, y fue un proyecto de casi un año más o menos, Un año. completamente digital, ¿no? Sí, como proyecto que iniciamos, que se llamó Intersecciones y que fue en la época de la pandemia, pues también nos vino a replantear cómo aprender a usar las redes sociales, porque realmente las redes sociales pensábamos que era nada más como para tomar la foto y subirla, pero como que no entendíamos la cantidad de contenido que se podía generar o producir, pues para crear públicos. Entonces, creo que muchos tuvimos que aprender a crear contenido en redes sociales, pues para generar públicos en la época pues, del confinamiento. Con Intersecciones generamos 2 exhibiciones individuales, una colectiva. Perdón, una exposición colectiva y una individual. La colectiva fue sobre fotografía, fue una exposición que se llamó Detenerse y Seguir. Toda la información que estamos mostrando aquí la pueden ver en nuestro sitio web. Las exhibiciones están ahí, todas las exhibiciones están en el sitio web, porque sí consideramos también que es bien importante ir generando o dejando la historia del espacio, ¿no? De todo lo que se ha hecho en estos 10 años. Y la segunda exposición que se hizo fue de Guillermo Estrada, Al indigenismo, una guía hacia el cosmos. Ambas pueden ser visitadas en el sitio web, entonces ahí nos tuvimos que replantear cómo hacer 2 exhibiciones en la web. O sea, cómo pensar que la gente vaya al sitio web, vaya a ver las exposiciones. Entonces, estas 2 exposiciones, obviamente la fotografía, son la mayoría es fotografía digital, pues obviamente se presta para poder estar en un sitio web. Y en el caso de la exposición de Guillermo Estrada, también como tiene que ver con sonido y con un video y un archivo en PDF, pues también eran como técnicas que son altamente consumibles en la red, ¿no? Nos parecía de pronto raro, un poco confuso, como no adecuado, como hacer una exhibición de pintura, ¿no? Cuando generalmente pues la pintura es para verse, o la escultura, ¿no? Entonces sí pensamos en qué tipo de exhibiciones podemos hacer que se vean y se puedan consumir en la red, ¿no? Nos replanteamos muchísimo esa idea, ¿no? Y luego lo que hicimos fue generar 7 playlists. Invitamos a 7 artistas que han formado parte de las exhibiciones de 206. Y curadores también. Hay curadores, entonces cada uno pues tiene su alias de DJ, no sé, como DJ que pongo, DJ porquería, DJ Selena en la serie, DJ no me importa. Entonces, cada uno de ellos son artistas y curadores que han formado parte de 206, pero bueno, tenían ahí, digamos, como su otra personalidad, y nos mostraban a partir de su playlist, pues también digamos un proceso curatorial musical. En Spotify. Abrimos una Spotify de 206 arte contemporáneo. Entonces la pandemia nos replanteó como otras formas, otros procesos de crear contenido que fueran adecuados por la pandemia. Y a través como de este proyecto Intersecciones, ¿no? Que es como un su proyectito así de 206, ¿no? Intersecciones, ¿no? Que estaba ahí. Que venía a ser una intersección. Y bueno, pues finalmente abrimos o terminamos de construir lo que fue el espacio nuevo de 206, un pequeño showroom que tenemos aquí, y el estudio de Melissa y mío, ¿no? En la otra como ala de la construcción. Y este es un poco como el área, o sea, cuando recién lo terminamos. Y bueno, esto ya es con la exhibición. Esta es una exhibición, la primera exhibición que hicimos, colectiva, que fue, estábamos
celebrando el noveno aniversario de 206 Arte Contemporáneo. Estuvo Juan Villavicencio, había escultura, Jessica Sánchez con pintura, Guillermo Estrada también con una escultura, también intentando también como ligar estas diferentes técnicas para la exhibición. Por este lado está María José Crespo, Luis Alonso y Fernando Corona. Y invitamos a gente de Ensenada, de Mexicali y de Tijuana. Entonces nos interesaba también mucho trabajar Tecate. Nos interesaba mucho con la exhibición tener estas diferentes texturas, ¿no? Desde el papel o desde tal vez aquí, en esta parte aquí de abajo con Guillermo, de estos losetas, mosaicos, o por ejemplo, Guadalupe Alonso con sus esculturas de ladrillos, fotografía con Alicia Suchilla. Entonces, en esta exhibición sí intentamos como tomar distintas técnicas para crear un diálogo sobre Baja California, ¿no? Sobre esos artistas que trabajan muy de la mano también con ideas, ¿no? De la ciudad. Y la exhibición se llamó Cuéntame una historia y creíamos que era importante que después de una pandemia viniéramos a contar una historia, ¿no? Porque todos teníamos una historia en la pandemia, ¿no? Entonces se eligieron también muchas piezas que tenían que ver con el paisaje, ¿no? Con paisajes abiertos, otros cerrados que tenían que ver, por ejemplo, la de Emma Hatsiri, que es la que está en el piso, que es como una escultura que emula a un molusco, ¿no? De Ensenada. Erizo, perdón, de Ensenada, ¿no? Entonces sí, de pronto nos interesaba mucho que cada pieza nos contara también una historia, ¿no? Y eran piezas que tenían mucho que ver también con el paisaje, ¿no? Y la segunda exposición que hemos tenido aquí en el nuevo espacio fue Desbordes. Aquí fue bien interesante porque todo el proceso curatorial lo hizo Angélica Omaña y Omar Khalid. Ellos se encargan, ellos fueron como los curadores invitados para que generaran la exhibición. Entonces también ese proceso nos interesa mucho a Melissa y a mí, de crear contactos, ¿no? Con curadores jóvenes para que también pues tengamos la oportunidad de colaborar, de trabajar juntos. En esta exhibición la mayoría de los artistas son también estudiantes o egresados de la universidad, pero es una generación pues muy joven, oscilan entre los 24 y 26 años, 27, que nos parece como muy interesante tener otra vez ese lazo, porque cuando nosotros abrimos 206 Arte Contemporáneo en el 2012, empezamos a trabajar con artistas que tenían 25 años, como el caso de Juan Villavicencio, Fernanda Uskis, y en estos caminar, en estos 10 años, pues ya no los consideramos como ya emergentes, ¿no? Tienen una mediana trayectoria, entonces este caminar con ellos y que seguimos trabajando también todavía con varios de los artistas con los que comenzamos, pues también es cómo empezar a dialogar con las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que en este caso el acercamiento que hemos tenido con Angélica Omaña y Omar Khalid nos ha abierto como estas pues, nuevos diálogos con las nuevas generaciones. Y también me gustaría platicar sobre esta curaduría que se trabajó, bueno, que hicieron, ¿no? Omar y Angélica. Ellos tienen un proyecto que se llama Muro Verde y también ellos traen un proyecto ya de 4 años de también hacer proyectos curatoriales y no nada más curatoriales, sino también de gestión, ¿no? Porque acá también hay un trabajo de gestión enorme que se hace, que no se ve, pero que se tiene que hacer, ¿no? Y esa exhibición estuvo muy interesante porque la mayoría de las piezas tenían un hilo conductor que tenía que ver con la frontera, ¿no? Porque cada pieza... Pero no física. No física, no. Desde o sea, la frontera emocional, de cuerpo, familiar, mental. Sí. O sea, como que abrirse a temas sobre los límites, sobre lo que podría ser una frontera, pero no física, ¿no? Como la que conocemos cuando pensamos en frontera, ¿no? Entonces es bien interesante cómo cómo este concepto sobre la frontera se abre como nuevos campos de batalla, ¿no? Dentro del arte.
Y bueno, esta también es otra vista de la exhibición de Angélica Omaña y Omar Khalid, con piezas bueno, con la primera pieza es de Vanessa, y luego está Aida Urbina, Ibaro, ¿cómo se llama? Ay, se me van todos los nombres. se me van, sí, a mí también, por Hay que ver toda la lista. Miranda Varo, bueno, pues son como... también. Bueno, Sujei estaba por acá. Ajá. Por acá. Pero bueno, toda la información está en nuestro sitio web, ¿no? Y bueno, finalmente, la exhibición ahorita que tenemos en 206 Arte Contemporáneo, que pueden ver un poco por acá Ajá. atrás, por acá, que viene siendo... Esta es una exhibición, bueno, Ok. Cabe mencionar también que ahorita que ya estamos ubicados acá en Las Palmas, hemos decidido que las exhibiciones que estamos haciendo sean colectivas. Ya ahorita no estamos trabajando con exhibiciones individuales, sino como colectivas, y solamente estamos haciendo 2 exhibiciones al año. Antes, cuando estábamos en el centro, hacíamos 4 o 5 exhibiciones al año individuales. Entonces, también creo que la pandemia nos vino a replantearnos mucho sobre el espacio, ¿no? También las personas apenas están empezando a salir, entonces nos ha costado un poco como, no tanto, pues sí, o sea, nos ha costado un poco también ver cómo va a funcionar el espacio en este rumbo, ¿no? Entonces, el tipo de público que viene ahora, y sobre todo las exhibiciones, ¿no? Entonces, lo que hemos concluido, Mónica y yo, que actualmente que estamos ubicados por acá, serán exhibiciones colectivas, y para los 10 años decidimos hacer una línea del tiempo, donde pueden observar ahí, esa es una línea de tiempo de todas las actividades que se han realizado hasta el momento en 206, desde exhibiciones, conversaciones, talleres y los playlists, ¿no? Entonces, ahí está una línea del tiempo. En el siguiente muro tenemos una instalación que hicimos, una especie como de hilar todas las hojas de sala, ¿no? Cabe mencionar que todas las exhibiciones van acompañadas con una hoja de sala que viene un texto escrito ya sea por Mónica o por el artista o por algún otro curador invitado. Entonces, imprimimos las 41 hojas de salas porque hemos hecho 41 exhibiciones a lo largo de los 10 años. como 43. O 43, más o menos, 40, 43, no sé cuántas son. Y el público puede venir y puede ver las hojas de sala y puede tomarlas, ¿no? Están con un ganchito, entonces puede llegar, puede verla, abrirla y volverla a poner en el sitio que desea. Y, y por último está la exhibición de piezas. Ajá. Cabe mencionar que la selección de las piezas es una selección de 16 artistas que forman parte de la colección de 200 Arte Contemporáneo. 200 Arte Contemporáneo. 206. Arte, ¿qué dije? Contemporáneo. Te comiste una palabra. 206 Arte Contemporáneo. Empezó a realizar un pequeño acervo en el 2012 de piezas que eran o donadas por el artista como agradecimiento por haber tenido una exhibición con nosotros, o en su momento alguna adquisición que se hizo, ¿no? Entonces el acervo de 206 pues ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces ahorita en estos primeros 10 años se sacaron 16 piezas, y la mayoría son piezas que estuvieron físicamente en el espacio, ¿no? Sí, como dice Melissa, pues el espacio también sin haberlo coincidido, tiene ya su propia colección. O sea, es algo que también de alguna manera, como lo mencionaba al principio, de una manera muy orgánica, hemos estado aprendiendo como ciertos procesos que el espacio y la ciudad nos van brindando o nos van diciendo qué hace falta, ¿no? Qué tipo de exhibiciones, o como la colección que en algún momento vimos que ya en sí era una colección de 206 arte contemporáneo. La colección es más amplia,
pero en estos primeros 10 años, como lo comentaba Melissa, seleccionamos a 16 artistas, en donde, como pueden ver ahí, igual varía muchísimo las técnicas de los artistas. La colección de 206 tenemos video, escultura, fotografía, técnica mixta, escultura, objeto, y bueno, entonces nos interesaba mucho que esta exhibición que tenemos ahora en el espacio, que va a estar hasta finales de noviembre, fuera también una exhibición como de archivo, que partiera del archivo de 206, que partiera de la historia de 206, por eso pues hacer la exhibición a partir de la colección, tener esta línea de tiempo, tener esta red de información que se ha ido acumulando pues en estos 10 años, ¿no? Prácticamente, pues eso. Sí, yo creo que sería eso. Creo que sería todo.